Ok. Y ahora voy a empezar a... Ahí ven mi hoja de Excel de los Está cargando, estudiantes. ahora Okay. sí. Ok, perfecto. Entonces, vean, yo necesito que lo que los hicieron, pues revisen. A ver, no es nada del otro mundo, ya todo, yo sé que ya lo hicieron, pues tiene que estar bien. Yo lo único que voy a hacer es recordarles, porque aquí yo metí la pata, porque el ejemplo 2 y el ejemplo 3 son los mismos. Entonces, primero, lo que voy a hacer es contar acá. Entonces vamos a poner contar y marcamos todos estos, y acá tenemos que son 40 datos lo que tenemos. Vamos a buscar el dato mayor aquí. El dato mayor de todos estos dice que son 1560 y buscamos el dato menor. Y ahora calculamos el rango. El rango, el mayor menos el menor. El número de clase. El número de clase, recuerdan que era la raíz cuadrada de n. Tenemos la raíz cuadrada de n y el intervalo, que es el rango dividido entre el número de clases. Acá, entonces, 56,76. El intervalo, ¿cuál sería? ¿Redondeado? ¿Cuál sería? 56,8. ¿Quién me dice? ¿Qué habíamos visto la clase pasada que había que poner atención para hacer el redondeo del intervalo? A los decimales. Entonces, si los datos no tienen decimales, solo sería 6. ¿sería cuánto? 6, si no me equivoco. 57. 57. Ah, perdón. Sí, okay. 57. Vos estabas viendo el número de clase. Digamos, de momento vamos a hacer y vamos a poner el número de clase en 6. Entonces ahí tenemos el número de clase en 6. Y acuérdense, el ejemplo de la vez pasada, el ejemplo 1, que aquí se los muestro, teníamos un decimal en algunos. Entonces por eso fue que redondeamos a 1,9. Pero estos son números que no tienen decimales. Entonces por eso redondeamos a 57. Si hubiera quedado 56,3, por ejemplo, entonces lo dejamos en 56. Usamos la ley del redondeo. Entonces ahí tenemos claro eso. Entonces por acá vamos a poner el número de clase, el límite inferior, el límite superior, y vamos a calcular. Tenemos 6 clases, ¿verdad? Entonces vamos a agregar estas 6 clases por acá. El número inferior, el límite inferior, ¿cuál sería para arrancar? El dato menor, que en este caso es 1201. Vamos acá. Y el límite superior va a ser el límite inferior más el intervalo. Y ponemos de una vez acá. Dejamos esto una vez la celda fija. Entonces aquí tenemos 57. Entonces aquí ustedes ven esto. Les vuelvo a aclarar que no se les olvide, porque vieras que
cuando uno ve los exámenes, después dice, pero si yo los expliqué bien, ¿por qué será que no me ponen atención? Y vieras que yo me llego hasta a frustrar a veces. El intervalo, acuérdense que estos barros del histograma, yo no soy muy buen dibujante, ¿verdad? Pero lo que buscamos es que los anchos sean los mismos. Por eso se les agrega el intervalo, que es ya sea el mismo ancho o la misma distancia que hay entre los centros de las barras. Eso es lo que hace este dato del intervalo. Acuérdense de eso. Entonces, ya acá tenemos este dato. Entonces, si este termina en 1258, ¿en qué inicia la otra clase, la segunda? 1259. 1259. 1316, 1317. La que sigue, 1375. La que sigue, 1433. La que sigue, 1491. ¿Qué detalle tenemos que ver acá? Tenemos que ver si el límite superior de la última clase que tenemos incluye el dato mayor. ¿Aquí sucede eso? No. Para nada. Bien, para nada. Y si eso sucede, ¿qué hacíamos? Se crea una clase nueva. Exacto. Entonces hacemos una clase nueva. Y aquí tenemos 1549. Y automáticamente suma. Entonces, esto que tenemos por acá es lo que necesitamos hacer para crear el intervalo, el histograma. Entonces ya tenemos todo listo. Entonces acá nos vamos a datos y en datos, en análisis de datos, cuando se despliegue la tabla de las herramientas estadísticas de Excel, buscamos histograma y le damos a aceptar. El rango de entrada consiste en todos los datos iniciales que teníamos acá. El rango de clases es igual al límite superior. Entonces tenemos rango de entrada, todos estos datos y el límite superior, pues van a ser todos los límites superiores que calculamos. Acá, opciones de salida, viene en un libro nuevo, en una hoja, nosotros marcamos acá, en un rango de salida, y yo lo que les aconsejo, lo ponen aquí a la par del título del límite superior. Y aquí ponemos crear gráfico, y en crear gráfico le doy aceptar. Entonces acá vuelvo a insistir. Bueno, voy a ocultar esto. Si ustedes ven, si nosotros no hubiésemos ingresado esta última clase, acá hubiera llegado Excel hasta aquí y nos hubiera puesto y mayor a y pone un 3. Con esto lo que me está diciendo a mí es que ustedes no se tomaron la molestia de revisar si el límite superior de la última clase incluía el número mayor. Marco las barras. Acá le doy formato serie de datos y me va a salir acá el ancho. Entonces en el ancho yo lo que voy a poner por acá un 2, un 3% y vean ustedes que queda. El ancho de las barras es el mismo. Acá le voy a dar agregar etiqueta de datos y aquí aparecen los datos que vienen en esta tabla. Entonces, si nosotros vemos, yo en la mañana les decía que estos datos son pesajes de bolsas de azúcar de 1250 gramos, o sea, de 1 kilo 250 gramos. Entonces, si ustedes ven, porque lo importante no es hacer la gráfica, sino interpretar. Entonces, si ustedes ven para la interpretación, que es lo súper importante, en estos 4 clases que están acá, si sumamos nosotros por acá, 7 y 8 nos da 15, más 5
20 más 9, 29. Teníamos 40 datos, entonces imagínense, 29 dividido entre 40, que son la cantidad de datos que tenemos. ¿Esto cuánto da? 0, ¿qué? Chicos, me dejaron solo, se fueron. 73. 73. Es decir, que tenemos un 73% de los datos que están entre 1201 y 1432. El 73% de los datos están en estas 4 clases. Y si ustedes ven acá, ya estos datos van como en decadencia. Entonces, aquí que nos permite hacer un análisis que por qué se está dando esta situación. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar y entender si son 1250 gramos, por qué hay estas variaciones. Entonces, en el examen le sale eso, pero la idea es que usted interprete el histograma. ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo bien. Okay. Vea, hablando de exámenes, en la hoja 2 que viene acá, en la hoja 2, ustedes tienen, y lo que los hicieron, ¿alguno de ustedes tiene un familiar diabético o alguno de ustedes es diabético? Yo tengo un familiar. Ajá. Ok, vean. La diabetes, que es una enfermedad pues muy silenciosa y que hay que tener controlada. Esto que ustedes ven acá son mediciones de miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Entonces esa es la medida de glucosa. Entonces se supone que cuando usted tiene entre 90 a 100 miligramos de glucosa en la sangre por decilitro, usted está en una condición, digámoslo, de normalidad. Si ya empieza a subir de 100, ya empieza a haber problemas. Y eso empieza a gestar ciertas condiciones. Por ejemplo, una persona con coma diabético es que ya está para arriba de los 200, 250, 300 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. Entonces esto puede hacer que entre en shock, se genere algún tipo de derrame o bien puede llegar hasta un paro cardiorrespiratorio. En la situación contraria, si usted baja de los 90, automáticamente usted va a tener una serie de problemas. Una serie de problemas porque usted se va a descompensar, va a perder su estabilidad y puede ser que se descompense, caiga, además. Entonces, esto es una serie de mediciones de glucosa de diferentes pacientes que tienen padecimiento de diabetes. Entonces, vamos a hacer un histograma e interpretar estos datos. Esto acá, lo primero vamos igual, como dice, vamos a contar y contamos todo esto acá. El dato mayor, entonces aquí ponemos max. Y aquí tenemos el dato menor. Entonces, al calcular el rango, vemos que tenemos un dato mayor de 450 y un dato menor de 60. Entonces, acá, dato mayor menos dato menor me da a mí el rango, que es 390. Tenemos un intervalo, pero para sacar el intervalo,
Recuerden que el intervalo es el rango dividido entre el número de clases. Primero tenemos que sacar el número de clase, que corresponde a la raíz cuadrada de n, en este caso a 8,2. Y el intervalo es el rango, que es 390, dividido entre el número de clases, que es 8,2. Y nos da 48,005. Entonces acá el intervalo que vamos a usar va a ser de 48. Entonces, iniciamos. El número de clase, según esto, y redondeándolo, vamos a dejarlo en 8. Vamos a ver cómo nos va con 8. Ahí está 8. Límite inferior y límite superior. Entonces acá hacemos lo mismo. Vamos a dejarlo acá, que sea bonito. Y empezamos. El límite inferior en este caso es 60, que 60 ya es una condición preocupante porque el nivel de azúcar o el nivel de glucosa en la sangre está muy bajo para una cuestión de normalidad. Entonces, el límite superior va a ser el límite inferior más el intervalo, que en este caso el intervalo va a ser 48. Entonces, vamos a dejar esta celda fija como siempre. Y lo que voy a hacer es esto. Igual, como todos los datos son números enteros, entonces si aquí termina en 108, el que va a seguir es 109. Si termina en 157, empezamos en 158. Si termina en 206, terminará en 207. Y si termina en 255, seguiremos en 256. Aquí entre 105 y 354, 402, 403. Y si ustedes ven, terminamos en 451. Vemos 451, el dato mayor es 450, es decir, que se incluye el dato mayor. Entonces, por primera vez de lo que hemos estado realizando, no tuvimos que agregar otra clase más. ¿Ahí estamos todos claros? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vean, chicos, yo saco el tiempo, lo hago lo más despacio que puedo. Nada más, acuérdense de todos estos detallitos a la hora que vayan a hacer la tarea, que dentro de 2 semanas van a tener una tarea con todas las herramientas para que practiquen y hagan. Y después, tienen la oportunidad en la presencialidad remota de volver a ver la clase. Entonces, tengan ese cuidado. Entonces nos vamos a datos. En datos, análisis de datos, buscamos histograma, le damos a aceptar. Obviamente, como tenemos datos de la vez del ejercicio anterior, lo que vamos a hacer es borrar por acá. Y vamos a empezar. Entonces, voy a marcar primero todo el rango de entrada, que va a ser todos los datos iniciales. Mi rango de clase se refiere al límite superior que está acá. Mi rango de salida va a ser siempre a la par del límite superior. Y marcamos aquí crear gráfico y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos, vamos a modificar esto, marcamos acá, agregar serie de datos, voy a poner el 2%, y acá le doy agregar etiqueta de datos, y vemos, vean, tengo prácticamente en este caso el 41% de los datos en la clase 1, que es los datos entre 60 y 108. Podríamos decir, porque yo tendría que ver cuántos datos hay para abajo de 90, que una gran cantidad está en un parámetro aceptable, pero hay unas personas que ya se están pasando a la parte de ser declarados como diabéticos
o porque está sobrepasando el puntaje de 100. ¿Qué sucede acá? Lo más preocupante, que la gran mayoría está acá, pero aquí hay datos que están 157, 206, 255, 304, y aquí hay uno que es muy preocupante, 451, y este de 353. Es decir, que estas personas pueden estar en una situación ingresando a un coma diabético donde se ponga en peligro la integridad de órganos y funciones, riñones y demás. Entonces, ven la interpretación que se les puede dar. No sé si tienen alguna consulta con eso. Escucho si hay alguna. Hola, ahí los escucho. A ver, no, todo claro, no hay problema. Profe, por mi parte todo está claro. Todo bien. Igual. Ok, muy bien. Entonces, me quedo tranquilo. Vean, vamos a, antes de continuar, déjenme ver porque yo necesito. Vamos a ver. Vamos a ver el número de 208. Necesitamos ingresar al aula virtual para que ustedes descarguen. Una hojita de Excel que ya les voy a compartir. Que necesito descargar acá para que en material de clase ya les estoy subiendo una hojita con la que vamos a trabajar. Se llama gráficas de control. Ya les digo, gráficas de control. Ok. Listo. Ahí ya la pueden ver. Vamos a... Entonces, si ustedes ven acá, ustedes ven aquí en material de curso, la que tienen que descargar es esta que dice gráficas de control. Mientras que ustedes hacen eso, yo por acá voy a continuar con esta presentación porque yo necesito ver teóricamente lo que son las gráficas de control. Vamos a ver cuántos de aquí están llevando en este momento, ¿cómo se llama? Estadística inferencial. Yo. ¿Y quiénes no han llevado estadística inferencial? Ok. Entonces, vean, cuando nosotros hablamos el concepto de inferencial, quiere decir que nosotros inferenciamos o tomamos decisiones basadas en datos, no de toda la población, sino en datos de ciertas
inferencias o muestras de una población. Ese es el chiste o el término que quiere decir. Entonces, estas gráficas de control están basados en algo que ustedes ya vieron en estadística inferencial. Entonces resulta ser que acá nosotros tenemos que ver algo que se llama y que es inmerso en todo proceso y en la misma naturaleza, que es la variación. Entonces, la variación es parte absoluta de cualquier proceso, y cualquier proceso que se desarrolle por el ser humano va a implicar este concepto de variabilidad. Es decir, que ninguna parte que salga de ese proceso va a ser exactamente igual a otra parte. El servicio dado a una persona no va a ser exactamente el mismo que se dio a eso. Entonces las variaciones pues pueden ser muy obvias, que sean las que usted a simple vista las puede ver. Tal vez el tono o color de una parte con la otra. Puede ser tal vez el brillo, o puede ser el grado de limpieza que tenga una superficie, entre otros. Y hay otros que se necesita un instrumento, una pesa, un termómetro, para poder visualizar ese tipo de variación entre una pieza y otra. También tenemos variaciones que se dan dentro de la misma parte. Entonces, esa es la realidad, como lo que acabo de decirle está resumido ahí. Entonces, como les dije, a veces ocupamos elementos para poder medir y determinar esas variaciones. Las variaciones se categorizan. Entonces, se categorizan, por ejemplo, cuando una parte en sí misma trae no una continuidad. Un ejemplo muy claro es, si ustedes compran una pieza de madera y esa pieza de madera, ustedes la pidieron que fuese cepillada, pero en realidad ustedes pueden pasar la mano y pueden sentir que no está lisa, sino tiene una pequeña parte que no está, que está áspera. También ustedes pueden ver, compran, qué sé yo, una colcha, y tal vez en una esquinita no está el mismo tono del resto. Entonces, hay partes o una parte que no es uniforme a las demás. Entonces, podría decirse que en una parte, pues existen tipos o varía ese tipo de característica que usted está observando. También hay una variación entre partes. Por más que se quiera, siempre puede haber una pequeña desviación en el peso o en la temperatura, en nivel de acidez, en la dimensión, la altura, el ancho, que no sea fácil de detectar a simple vista, sino que usted tenga que utilizar una pesa, tenga que utilizar, por ejemplo, una cinta métrica, o son partes muy pequeñas que va a tener que utilizar un micrómetro para poder medir esa variación. También está la variación en el tiempo, que es, muchos se enfocan, o la forma más fácil es decir, la forma como usted es atendido cuando inicia el día, a cómo va a atender a un cliente al finalizar su turno, después de la carga de trabajo de todo el día. Entonces, todo eso hace de que existe ese tipo de cambio de variación en el tiempo. Igual pasa cuando se está produciendo, que tal vez al inicio, pues, ustedes están haciendo pan, el horno no se calentó, después de cierto tiempo, pues, ya calentó a la temperatura ideal para poder, que el pan saliera con el estándar establecido. Entonces, eso hace que haya una variación de tiempo en tiempo. La variación, que como les dije, es una característica de todo proceso, y en la manufactura no podemos desarrollar partes iguales. Partes similares sí. Entonces, este concepto es lo que yo les mostré con la 7M, que decíamos que existen equipos, materiales, ambiente y operador que van a ser parte de esa misma variación. Entonces, esta variación
pues la variación en el equipo, por el desgaste, por las horas de trabajo, como les decía, de un horno que al inicio costó que calentara, ya que cuando calentó pues ya mejoró. El material, que muchas veces puede ser que vino más delgado de lo establecido, o más ancho, más largo, o su densidad, en el caso de ciertos productos, es diferente. Entonces hace que exista una variación en el producto terminado. Y también esto muchas veces se da por el ambiente. El ambiente pues va a generar alguna especie de problema, ya sea la iluminación, la temperatura. Puede afectar esta temperatura, la humedad, por ejemplo, que usted esté trabajando algún producto y esa humedad haga, en el caso de que si está pintando, pues que no se quede y seque de forma uniforme la pintura, y eso genere un problema. La otra circunstancia, la presión atmosférica, la humedad relativa, que puede hacer que genere algunas deformaciones mínimas que usted no la nota a simple vista en la materia prima, pero a la hora de procesarlo por el equipo o la maquinaria genere algún tipo de problemas. El siguiente es el operador. En sí, el operador comprende desde su buen estado físico y emocional, y esto pues a veces puede ser que tenga alguna cortadura, algún problema en la casa o algún problema en el hogar, que eso genere emocionalmente una pérdida de concentración en el trabajo, y con esto conlleve a variar el producto que está o la operación que está realizando, y con ello esa variación se va a extender en el producto. Entonces vean que viéndolo así, existen todavía otras variaciones, hay muchas, pero otra para que ustedes entiendan, si yo soy el que estoy inspeccionando, puede ser que mi equipo para inspeccionar esté generando algún desequilibrio porque está desajustado, porque no lo sé operar, o estoy cansado, no veo bien los números. Entonces todo eso genera que se genere este tipo de variaciones. Inclusive esto en ingeniería industrial es de gran importancia, comprender todos los elementos que pueden generar este tipo de variación, y para gestar la calidad es de suma importancia desarrollar esto. Los objetivos de las gráficas de control, los objetivos en las gráficas de control pues van a buscar mejorar la calidad, determinar qué capacidad va a tener el proceso, es decir, si yo puedo mantener ese estándar de calidad siempre, tomar decisiones sobre las especificaciones del producto, si yo tengo que hacer algún cambio en esas especificaciones dado a un tipo de material, o puedo ajustarme de una forma y tratar de hacerlo más reducido el tipo de variación. Decisiones en el momento que me encuentro un defecto que me puede generar problemas serios. Entonces en Toyota pues la línea de producción pues nada más jalan una cuerda y toda la línea de producción se detiene, y el operario que hace eso pues indica qué es lo que está descubriendo para poder buscar cómo se hace la mejora. El quinto punto que es dado de Toyota dice que se tiene que tomar decisiones con respecto a vehículos recientemente producidos, es decir, cuando se tomó y encontró una deficiencia en X vehículo, que es lo que hace Toyota, y ya fue enviado y distribuido, entonces que tenga problemas en la bolsa de aire, que es el último que me acuerdo. Entonces lo que hace Toyota es recoger a los clientes esos vehículos y reemplazar la parte defectuosa. Inclusive les dan como un bono ahí de mantenimiento adicional en caso que lo requieran. Entonces todo esto hace que se busque por medio de estas gráficas de control. En realidad las gráficas de control, esto que ustedes ven es una hoja de un inspector. Entonces el inspector está obligado, o el departamento de inspección o de gestión de calidad está obligado cada hora tomar
4 muestras y anotar una especificación. En este caso lo vamos a ver en la dureza, es decir, cuánto soporta la presión antes de deformarse las piezas que se fabrican. Esto es tomado de un ejemplo de Toyota. Entonces, acá a las 8 toma 4 muestras, suma y saca un promedio de estas 4 muestras, determina cuál es el dato mayor de ellas y cuál es el dato menor, y saca un rango similar a lo que hicimos ahora. Entonces, ahí está la explicación de lo que acabo de decirle, señalado con flechas. Ahora, ahí está el ejemplo con mediciones de dureza 55, 52, 51 y 53. Esto en metales se le llama la famosa dureza Rowell, que es la capacidad que tiene bajo presión, con una máquina de presión, el ingreso de una punta de diamante. Y dependiendo de la presión que se da en fuerza, en newtons, por el desplazamiento dentro de la otra pieza, entonces ahí se determina la dureza Rowell. Entonces, para hacerlo, esos son mediciones de dureza. Entonces, si ustedes ven acá, se toma el primer grupo de las 8 de la mañana, se hacen 4 muestras, 55, 52, 51, 53, todos sumados da 212, el promedio es 53, el dato mayor es 55 y el dato menor de 55 y 51, y una variación entre el dato mayor de 4. Entonces, eso es básicamente lo que gestiona la gráfica de control. Acá no se preocupen por esas fórmulas, ahorita las vamos a ver despacito. Lo que sí necesito es que comprendan que existe un límite superior y un límite inferior, tanto para las mediciones promedio, que se les llama gráfica de control X barra, y está la gráfica de rangos, que determina la variabilidad entre los datos. Existe un límite superior y un límite inferior. Esta constante A2 se refiere a los factores de líneas centrales con 3 desviaciones estándar. Con 3 desviaciones estándar. Y D4 es las líneas centrales de límites de control para 3 desviaciones estándar. Acá, ahí ustedes pueden ver, porque siempre me pregunta, ¿de dónde saca usted eso de las tablas? Bueno, lo podemos hacer basados en esta formulación. Las 3 desviaciones estándar de AX, 3 zeta entre la raíz cuadrada de n, que va a ser igual a 3 menos D2 por la raíz cuadrada de n por el rango promedio. Para lo que significaría esto es el A2, pero como les digo, para poderse hacer todo esto más fácil de las tablas, toma esto que es ENAFS. De forma práctica es lo que se hace. Pero, ¿por qué 3 desviaciones estándar? Ustedes en inferencial ven el teorema del límite central, ¿cierto o no? ¿Alguno se acuerda? Sí, profe. Ajá. ¿Y qué decía el límite central? ¿Te acuerdas? Si no se acuerda, no hay problema. No, profe. No. Ok, entonces lo que hace es que lo que usted busca siempre va a ser como la media, o que los datos se encuentren en la parte media de una distribución normal. Dependiendo de los datos, ustedes van a encontrar que el comportamiento nunca va a ser una distribución normal. Por lo general, dependiendo de lo que sea, puede ser una distribución binomial, puede ser una Whirlpool, y entonces cambia un poquito, pero lo que sí se busca es establecer un límite medio o una media, y como dice aquí, vean, si nos desviamos una desviación estándar de los datos, tanto abajo como para arriba, aquí vamos a tener el 68% de los datos. Si lo hacemos a 2 desviaciones estándar, va a ser el 95%. ¿Por qué 3? Porque tratamos de que esté el 99,7% de los datos, es decir,
prácticamente todos los datos. Recuerde que esto es un principio de inferencial. Vamos a inferenciar tomando muestras para tomar decisiones. Ok, no vamos a trabajar con el total de la población de datos. Entonces, ustedes vean, esto es una gráfica de control de datos individuales. Entonces aquí viene el comportamiento de los datos, una línea media y un límite inferior y un límite superior, que es esto mismo. El límite central, 3 desviaciones estándar para allá y 3 desviaciones estándar para acá. ¿Cómo le gusta verlo más? ¿En una gráfica así o en una distribución normal? En la primera, profe. En la gráfica. Sí. Una compañera me dijo el lunes que a ella le gustaba ver en la distribución normal. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Para fines prácticos, la gerencia japonesa establece herramientas que sean fáciles para las personas que no tengan un conocimiento amplio en estadística, sino simplemente que puedan comprender todo este complejo de variaciones de una forma simple y rápida. Recuerden que están hechas para ver el comportamiento en base de datos de esto. Entonces acá tenemos esto. Ahora, ustedes en estadística ven lo que se le llama prueba de hipótesis, o me equivoco. Que hay una prueba de una cola a la derecha, una cola a la izquierda y hay una de 2 colas. ¿O nunca vieron eso? No escucho. No escucho. ¿Nunca vieron esto, chicos? No, profe. Yo hace No. años llevé eso y sinceramente ni me acuerdo. Tendría que sacar el libro para repasar todos esos todos esos conceptos. Ok. En la práctica, cuando se trabaja en gestión de calidad, tiene que hacer mucho lo que se le llama las pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis, en este caso, que ahorita vamos a ver esto de la dureza con la tabla que está de Excel, es que para que sea aceptado, tiene que estar entre esta área de la curva. Y si usted está hacia acá, está fuera, y si está de aquí para allá, está fuera y está rechazado. Entonces, el negocio es mantenerse en esta parte de acá. Y después están las gráficas para atributos, que ahorita no las vamos a ver porque nos vamos a concentrar en ver las gráficas de control. ¿Ya pudieron descargar lo de Excel? Sí. Ok. Gracias. Vean. Esta es la tablita que yo les mostré. Voy a hacer así con toda la calma del mundo. Pero lo que sí quiero es que ojalá todos hayan descargado, lo vayan haciendo conmigo, porque yo lo que quiero no es que vean el número, el resultado, vean la gráfica, sino que entiendan qué es lo que estamos haciendo y para qué se hace eso. Recuerde que las características para mejorar la gestión de calidad, para ver qué tan robusto es mi proceso, para ver qué está sucediendo en este momento y cómo puedo mejorar. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, acá voy a permitirme borrar esto y darles un consejo. Si ustedes tienen esto y a las 8 de la mañana, lo que quiere decir que el primer grupo, un inspector, midió 4 piezas al azar y una le dio 55, otra 52, otra 51, otra 53. A las 9 de la mañana, en el segundo subgrupo, uno le dio 51, otro 52, otro 57 y otro 50. A las 10 de la mañana se vuelve a repetir lo mismo
y así sucesivamente hasta las 19 horas. Entonces acá usted tiene 12 subgrupos o 12 mediciones de 4. Ahí estamos claros, ¿sí? Sí, ahí no estamos perdidos. Entonces, vean, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto es como para que el inspector llene a mano estos datos y obviamente ya ahora pues se hace por medio de una tablet, una compu, etcétera, etcétera, y se va llevando el historial. Acá, lo que vamos a sumar son las mediciones de las 4 muestras. Entonces, si yo le doy autosuma, ustedes ven que Excel asume que el número de subgrupo forma parte de lo que yo quiero sumar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los exámenes? En los exámenes lo que pasa es que nada más hacen esto, ¡pling! Y este dato ya es por sí está erróneo. ¿Por qué? Porque yo necesito que se sume esto, no el número de subgrupo. Vea que yo se lo repito porque vieras que eso sucede hasta en las mejores familias. Esto que ustedes vieron es lo que muchas veces a cada rato pasan los exámenes y después dicen, pero si yo lo hice bien, y es porque no se fijan que tiene que tener los 4 datos. Vean, una vez, como ya estaba cansado que me sumaran los subgrupos, se me ocurrió hacer esto. En vez de poner los datos así hacia abajo o de forma vertical, los puse de forma horizontal, es decir, los hice de la siguiente forma. Vean. Tomé este dato, estos 4 datos, porque esto que estamos viendo, esto fue del examen de hace 2 años. Y puse aquí pegado especial, le puse transponer, entonces ustedes ven que los datos en vez de estar en forma vertical quedan de forma horizontal. Igual hice con este, voy a poner este otro acá, y copiar, y lo puse aquí, pegado especial y transponer, y ya quedan hacia allá. Entonces lo que yo hice fue, puse aquí, copiar, pegado especial, transponer, y los puse así. Entonces vean, este es el dato 1, este es el dato 2, el 3, el 4. Y aquí obviamente tenían que sacar el promedio, la suma, el promedio, etcétera, etcétera. Pero como estaban ubicados, y aquí yo les puse aquí como subgrupo, puse 1, puse el 2, y bueno, la cosa fue que lo que hacían era sumar en vertical. No veían cómo les había acomodado los datos para que trataran de no incluir los subgrupos. Y aún así, eso fue un total fracaso porque me di cuenta que si se los explico de una forma, tengo que ponerlo igual en el examen porque de lo contrario van a cometer errores que no vienen al caso. Entonces, por aquello, vea que por si está quedando grabado. Ok, entonces vean que el promedio basados en estos 4 datos, si lo hacemos, ¿cómo se haría? Sería esa suma, lo tengo que dividir entre ¿cuánto? 4. 4. Entonces acá tengo que el promedio es 52,75. El lunes me preguntaron, profe, pero vea, ahí se ve fácil, ¿por qué va a usar usted la fórmula? Entonces yo le digo, bueno, voy a buscar el dato mayor, que puede ser que a veces nos equivoquemos. Había un profesor que nos decía, cuando yo estudiaba, que a veces los ojitos se equivocan y agarran datos de otro lado. Mejor usen las fórmulas, era lo que él decía. Y en la práctica, pues yo he visto que eso es lo mejor. Entonces acá, vea que estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos. Buscamos el dato mayor de acá, buscamos el dato menor de acá, y aquí calculamos el rango, que para ustedes ya saben que es el dato mayor menos el dato menor. ¿Ya todos hicieron esto? ¿Sí?
Profe, ¿cómo sacó el R, perdón? Dato mayor menos dato menor. ¿Ya te dio 4? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, vea, sí. Igual estoy bien si usé la función de promedio. Sí, también puedes usar la función de promedio. Eso no va a haber problema. Entonces, voy a correr esto para acá. Entonces, Excel aquí me está sumando cada uno de ellos. Igual, si yo corro para acá, pues ahí está la función. Ahí no está la función, pero ahí está el promedio de cada uno de ellos. Y si tomo para acá, pues me va a calcular el dato mayor de todos. Y por acá, el dato menor de todos. Y igual, si jalamos para allá, tenemos el rango. Yo quiero que me digan cuando ya completaron todo esto. Ya lo completaron, ¿sí? Sí, profe. Ok, vea. En la práctica, a lo que vamos a hacer se le llaman gráficas de control, pero en la práctica, nosotros en las plantas de producción, cuando estamos, se le llama gráfica de X barra. X barra se refiere a gráfica de promedios, porque vean que es una X con una barrita arriba. Entonces usted va a ver gráfica de X barra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy aquí a la presentación y por acá voy a buscar la que yo aquí les hice. Santísimo, aquí está. Vean, nosotros necesitamos de esos datos tener una gráfica así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar la línea media, el valor promedio o el límite central de la gráfica. Esto se llama gráfica X barra. Gráfica X barra porque vamos a trabajar con los promedios. Vea que es promedios. Entonces, esta fórmula que ustedes tienen por acá, vamos a ponerla acá, ni se las voy a leer ni nada. Pero en pocas palabras, esto se dice así. X doble barra, que quiere decir el promedio de los promedios, porque recuerde que estos son promedios. Si yo saco el promedio de los promedios es igual a la sumatoria de X, de la sumatoria de X sub Y promedio de todos y cada uno, que es lo que quiere decir este por aquí, dividido entre G, que G quiere decir la cantidad de promedios. Entonces, voy a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo para que nos quede bonito. Entonces voy a ponerle aquí X, aquí es doble barra. X doble barra, que es esto que está acá. Simple y sencillamente, y voy a usar lo que el compañero dijo. ¿Por qué no usa el promedio? Vamos a usar el promedio. Promedio es el promedio de todas las X promedio que ustedes tienen, es decir, de todas estas X. Y le damos Enter. Así les dio, ¿sí? Sí, profe. Ok, entonces aquí tenemos, perfecto. Aquí tenemos X barra. Me vuelvo donde estaba, sacamos el límite aquí central de todos. Vean, acuérdense, estos son promedios. Promedios de 4 mediciones que se tomaron cada hora. Entonces, el promedio de los promedios es 50,10, que es lo que significa X doble barra. Ok, vamos ahora a trabajar en lo siguiente. Tenemos que calcular, vea que es una línea recta, tanto este como este, en el límite inferior y en el límite superior. El límite que está acá, voy a ponerlo por aquí para que no se les olvide. Este de acá es el límite superior. Entonces, yo lo uso porque la mayoría de los libros vienen así en inglés, perdón. Y yo no quiero X barra. Es decir,
el límite superior y por acá pongo el límite inferior, lo voy a poner así, LCL X barra. Entonces aquí yo ya tengo, vamos a ver, si ustedes ven, aquí me están pidiendo dos datos, este ya lo tengo, A2, si ustedes se van acá donde dice tabla B, A2, observaciones en la muestra. Las observaciones en las muestras que hablan es cuántos datos tomé yo, cuántos datos me di. En este caso, ¿cuánto sería? 4. 4. Entonces, si usted ve exactamente 4, si ustedes ven, el 4 está acá. Y yo necesito buscar A2. Solamente necesito A2. Vea la fórmula que dice A2 y A2. Entonces acá, yo me voy para acá. Y sé que A2 es 0.729. Entonces, voy a colocarlo por aquí y voy a poner A2 es igual a 0,729. Yo trabajo con comas porque así es como está codificada esta computadora. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ¿de dónde saqué A2? De la tabla que tienen ustedes acá. 4. ¿Por qué? Porque dice 4 observaciones. Yo tuve 4 observaciones. Y acá, revisé 4 observaciones. Busqué aquí A2. Y aquí, lo conseguí. Ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces aquí yo tengo A2. Vean que acá me está pidiendo R promedio. R es el rango. Yo tengo aquí el rango, pero ¿qué es? El rango de estos 4 datos. El rango de estos 4 datos. Entonces acá yo voy a sacar el rango promedio. Y el rango promedio, nada más usamos acá. Y nos da 7,16. Ok. Pregunto, ¿tienen alguna duda hasta ahí? ¿Estamos bien? Profe, ¿puede repetir ahí lo del rango? Un toque, porfa. El rango es sacarle el promedio a todo esto. El rango promedio, esto es lo que yo estoy calculando. Entonces, el rango promedio, pongo promedio y marco todos los rangos. Ok, gracias. Perfecto. Profe, ¿y con todos esos decimales o 2? Trabajémoslo de momento con todos esos decimales. Después nos encargamos. Ahorita trabajémoslo así. Vean, vamos a calcular el límite superior de X barra. Entonces, para eso, acuérdense en que vamos a hacer una revisión. Tenemos, acá tenemos el X doble barra. Tenemos la constante A2, que quiere decir que es 3 desviaciones estándar para arriba y para abajo. Y tenemos R, que está por acá. Entonces vamos a proceder a calcular esto. Entonces, vea que vamos a usar, aplicar esta fórmula. Entonces, pongan un paréntesis general y le decimos doble barra es esta. A S, sume. ¿Qué voy a sumar? Abro paréntesis. La multiplicación de A2, que está acá, por el rango promedio, que es este que está por acá. Cierro el paréntesis. Usted ve aquí se me puso en rojo porque estoy cerrando este paréntesis y vuelvo a cerrar el paréntesis general y listo, da 55,328667. ¿Ok? Así les dio.
Sí, profe. Ok. Profe, ¿se podría volver a posicionar ahí donde hizo el proceso? Sería en la F15. Gracias. Con gusto. Listo. Listo, profe. Okay. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo acá para el límite inferior. Entonces, el límite inferior va a ser el siguiente. Vamos a ver. Abro paréntesis y tengo X doble barra que tengo acá. Le voy a decir que me sume la multiplicación de A2. Ay, espere, que aquí hay un errorzote. Vea que aquí dice negativo. Entonces tengo que restar. Tengo que poner acá A2 nuevamente multiplicado por el rango promedio. Cierro el paréntesis de la multiplicación y cierro el paréntesis general y me da 44,87. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Ok, entonces estamos claros. Ahorita vemos esta parte de aquí. Me voy a venir para acá para hacer lo siguiente. Yo aquí voy a hacer esto. Voy a hacer una tablita con X barra. Por acá voy a hacer otra. Poner X doble barra. Y voy a poner X barra o X promedio. Y por acá voy a traerme el límite inferior. Entonces, ahí les doy un chancecito para que hagan eso. Me avisan cuando ya tienen esos datos ahí. Profe, vieras que a mí no me quedó claro qué significa las iniciales. Si podría repetir, le agradezco. Este es el límite superior. U es de up, L es de low. Entonces, la parte de arriba o el límite superior de la... Y este es el límite inferior. Es como línea de... Ya le digo exactamente. Es que ahorita no tengo acá un libro de referencia, pero es up there central line. Y este es low central line. En inglés están, o sea, es el límite superior y el límite inferior. Entonces, ahí estamos todos ya con esto, ¿sí? Sí, profe. Ok, recuerde que X barra significa todas estas X que están acá. Entonces, vean, marquen todas las X promedio o X barra que tienen. Ya las marcaron, ¿sí? Entonces le vamos a decir copiar. Y nos vamos a poner acá, debajo del título. Al poner acá hay que tener cuidado, porque si yo le doy a aceptar, ella me va a poner en la misma dirección horizontal y yo necesito que los datos estén vertical. Recuerde que acá nosotros hicimos sacamos un promedio que fue la suma, lo dividimos entre 4. Entonces ahí hay una operación. Entonces para evitar errores, ustedes dan clic derecho y buscan acá donde dice pegado especial. Clic derecho, pegado especial. Y acá da este cuadrito de diálogo. Acá ustedes le tienen que dar valores, lo que le están diciendo Excel. Tráigame los valores. No quiero, si hay una ecuación, no quiero esa ecuación, no quiero esa división, si hay alguna operación matemática, no la quiero, yo nada más quiero el resultado o el valor que hay en esa celda. Y le voy a decir, lo voy a transponer, es decir, no lo voy a poner de forma horizontal, sino lo quiero de forma vertical. Entonces, valores y transponer únicamente y le dan a aceptar. Y acá están todos los datos.
¿Lo lograron? Sí. Sí, profe. Ok, entonces vean. Acá vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a jalar el límite superior de X barra, que es este. Luego, hagan esto, ya lo tienen. Entonces, jalen esto para acá. Y aquí, le dan doble clic. El X doble barra. Hagan este de acá. Le dan más, lo ponen acá. Y acá le dan doble clic. Y él jala este. Hacen lo mismo. Traen este para acá. Si ustedes hacen esto, vea que les va a dar un error. Porque lo que para Excel está diciendo, tráigame este y todos los que siguen. Entonces, por eso lo que yo hago es simple y sencillamente, le digo Excel, traiga este. Y aquí Excel lo que hace es repetir todo esto hasta llegar acá. Así lo tienen. Entonces, como dijo la compañera, con todos los decimales, quitémosles decimales, pero vean que yo quito los decimales en apariencia. Excel sigue trabajando con todos los decimales que hay ahí. Tengan eso claro, presente. No porque ustedes no lo vean, no quiere decir que no estén ahí. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes en el examen redondean 55,30, por ejemplo, y lo agarran y lo ponen ahí. Y para Excel no está trabajando con 55,30, sino 55,30, 2, 1, 2, y van todos los decimales. Vea que yo lo único que hice acá fue quitarles decimales. O ponerle, quitarle, subirle, ¿ve? Entonces, eso fue lo que hice. Ahí estamos claros, chicos, sí. Ya lo lograron, les quedó esta tabla. Sí, profe. Ok, vean. Esta tablita marcada, vamos a venirnos acá, donde dice insertar. En insertar, vamos a ir a gráficos de en línea o lineales, y pueden escoger cualquiera. Yo voy a escoger el primero acá, y acá tengo la gráfica. Ok, vea, eso, así es como se conoce, así es como ustedes la van a ver, o si no, nada más van a poner una X y aquí arriba la niñecita y se acabó. No van a encontrar una de esas, son la gráfica control X barra, así es como se llama. Como ustedes ven, acá nosotros necesitamos ver lo que está pasando entre estas tres líneas que son continuas, pero acá no la podemos ver bien. Entonces, vea lo que voy a hacer. El límite inferior empieza en 44,8, así que yo me voy a venir acá. Voy a marcar, vea lo que dice, marqué acá la escala, le voy a dar clic derecho y voy a dar formato al eje. Vea que este eje, Excel, empieza desde 0. Ese es el 0,0, que es la unión del eje X con el eje Y. Pero yo voy a modificar este eje que es el eje Y. Entonces, si ustedes ven, acá ustedes ven que el mínimo empieza en 0. Yo voy a pedir que en vez de que empiece en 0, empiece en 40. Entonces, por eso voy a escribir aquí 40. ¿Por qué 40? Es un poquito más cercano a la línea inferior o al límite inferior, que es de 44. Y le doy un clic acá y ustedes ven que aquí se modificó. ¿Se les modificó a ustedes? ¿Sí o no? A mí sí. Profe, yo me perdí. ¿Dónde se perdió? Antes de abrir esa cosa, creo que había que posicionarse en el 44, ¿era así? No, usted se posiciona acá, vea, usted marca esto. Ah, ok, le da listo. clic derecho, dar formato a eje, y en esto que le sale acá, le pone 40. Ahora sí, listo, gracias.
Ok, con gusto. Entonces, vean ustedes que esto que tenemos acá ahorita, funciona cómo se comportan los datos. Entonces, estos datos, ¿qué pasa si sale de estas líneas? ¿Qué creen ustedes? Si sale fuera de esas líneas, dice que hay un punto donde está fuera de control. Pero recuerdan que estas gráficas era para buscar, de acuerdo acá, y aquí voy a poner la teoría de nuevo, era para mejorar la calidad. Entonces yo quiero ver cómo se está comportando esto. Entre más centrado esté el proceso, y voy a permitirme dibujar, si el proceso está así, por ejemplo, entre más centrado está el proceso, quiere decir que hay, ¿qué? ¿Más variación o menos variación? Menos variación, profe. Correcto. Entonces, lo que aquí preocupa es, vea, aquí casi llega a la línea y empieza a subir, se ajusta por acá y aquí tiende a subir. Aquí cuando subió, pues no subió mucho. Entonces, vea que acá estos datos son X barra, quiere decir que son datos promedio. Estamos trabajando con promedios. Entonces, aquí tenemos que ver qué es lo que está pasando. Entonces, para poder tener una claridad, como dice aquí, para determinar la capacidad de mi proceso, cuando en gestión de calidad hablan de capacidad de proceso, lo que estamos diciendo nosotros es que yo necesito saber, averiguar, conocer si soy capaz de poder cumplir con alguna especificación que no sea tan variable mi proceso para tomar decisiones sobre especificaciones del producto. Entonces, o las especificaciones no están bien o lo que genera variaciones es lo que no está bien, es decir, el personal, la maquinaria, esos no están correctos, está teniendo algún problema. Entonces de ahí es que se inicia esto. Ustedes ven una parte en estadística inferencial que es una que es muy interesante, muy bonita en la práctica, que se llama análisis de experimentos. Los análisis de experimentos es ¿por qué sucede esto? ¿Por qué falla esto? Entonces usted tiene que hacer mediciones repetitivas y empezar a causar, de acuerdo a esa información, pensar a llegar a lo que son las causas raíz. Y esas causas raíz son lo que usted tiene que empezar. Esas causas raíz son las que tenemos que buscar. Entonces voy por acá. Aquí tenemos este comportamiento, pero existe otra gráfica. En las gráficas de control, vea que esta es la gráfica de los promedios. Ahora yo voy a ver cómo varían estos promedios. Para eso tengo la gráfica R, así es como se conoce popularmente, que es la gráfica de rangos. Para hacer la gráfica de rangos, yo necesito, acá ustedes lo tienen, vea, yo necesito calcular, híjole, me voy para acá, yo necesito calcular y conocer D4 y D3. Entonces en esta tabla, acá, si ustedes ven, yo aquí tengo a D4, que es esta, y a D3 que es 0. ¿Lo ven? Aquí están en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Entonces, para poder trabajar con ellas, yo tengo que calcular esto. Entonces, voy a permitirme aquí poner D3, que va a ser igual a 0. Y de 4 es igual a 0.
Y díganme, chiquillos, así con toda la honestidad, y en estadística ustedes no ven esto así como práctico y lo ven funcionando en Excel, y porque eso es lo que siempre he esperado, es que ustedes ya sepan esto, entonces se tienen que trazar, entonces nada más ve las gráficas y hacemos ejemplos. ¿Cuáles? ¿Y por qué se quedan callados? Bueno, entonces tengo acá y voy a marcar el límite superior de los rangos. Va a ser igual, dice AD4, que es este, por el R promedio, que es este. Y voy a poner acá, para hacerlo similar a este, pues es R promedio. Ustedes ya saben que es este por aquí. Y por aquí tengo LCL, el rango, que es igual. Lo tenemos. Que ustedes saben que va a ser 0, porque voy a multiplicar 0, que es de 3, por R. Entonces automáticamente 0. Entonces, ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, profe, ¿cómo hizo para sacar el de 16? El de arriba. Usé esta fórmula. Ah, ok. D4, que está acá, multiplicado por R promedio, que es este. Listo, gracias. Con gusto. Entonces tomamos esto, vamos a cambiar, aquí voy a poner aquí copiar, voy a poner por acá para usar como lo mismo, nada más que aquí vamos a poner aquí el límite superior, aquí vamos a poner el R promedio, por acá es R el que vamos a poner, que es el rango, aquí voy a poner entre paréntesis para que recuerden que esa R significa rango, y por acá voy a poner el límite inferior. Entonces, acá, lo primero, vamos a hacer lo mismo, voy a trasladar los rangos que están acá, todos los rangos, los copio, y aquí está el rango, y le digo lo mismo que hicimos ahora, pegado especial, valores, y transponer, y le doy a aceptar. Entonces acá están todos. No sé por qué ese último siempre me queda como a la derecha y todos están centrados, pero bueno. El límite superior de la gráfica de rango es por acá, y acá lo voy a correr hasta acá. El promedio y este es 0 y seguirá siendo 0. Entonces, acá lo que podemos hacer es poner 2 decimales. Ok, ahí están ustedes, chicos, sí. Profe, ¿me podría dar un toquecito? Claro. Gracias.
Listo, gracias. Ok, entonces vean, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahora. Marcamos por acá, le decimos insertar acá y ahí tenemos la gráfica de rangos. Vamos a colocarla como más cerquita de por aquí. Voy a hacerme hacia allá. Digamos, entonces acá eso se le llama así, gráfica de rangos. En la práctica usted nada más ven gráfica R, y gráfica R se refiere a rangos. Ok, entonces vean chicos, vamos a analizar esto. Lo que quiero es que si ya ustedes ya hicieron esto, ya lo tienen ahí, ¿sí? Sí, profe. Ok, entonces vean. Voy a indicar acá. Vean acá este punto. Es el punto 10. El punto 10 nos dice que acá casi llega al límite inferior. Entonces, el límite inferior, acuérdense que es 44,88 para forma práctica. Entonces, yo voy a buscar acá los datos 10, que se refiere al subgrupo 10. Entonces, nosotros nos vamos a ir al subgrupo 10, que el subgrupo 10 está acá. Entonces, ustedes ven. Si son 44,88, vea lo jodido que es trabajar con promedios. 44 está para abajo de la línea inferior. Recuerde que es 44,88. Entonces 44 sí está para abajo de ese dato. Es decir, que si usáramos ese dato, tenemos ese dato muy por debajo, ¿verdad? Entonces también tenemos 45, que ustedes lo ven acá. Y tenemos dos datos que levantan un poco, que es 46 y 47. Pero si ustedes ven, acá, esto hace que nos dé un promedio de 45,5. ¿Qué es lo que ustedes ven en la gráfica? Que en el punto 10 casi toque la línea. Es decir, hay una medición que sí va a estar para abajo de 44,88, que es 44. Pero si vemos, si nos vamos dice que la variación de los rangos, es decir, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor es de 3. No hay mucha variación, pero si vamos a ponernos acá, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los datos, vean que están muy cerca del límite inferior. Entonces, nosotros no sabemos a ciencia cierta si estos datos que tenemos por acá van a generar algún problema y esa pieza que estamos midiendo la dureza no genere algún tipo de problema. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Vean, si nosotros nos vamos y buscamos aquí en la gráfica de rangos, notamos acá que en el subgrupo 9 hay una variación de 14, es decir, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor es de 14, casi llega a la parte superior. Entonces nosotros nos vamos a ver aquí y vemos que acá a nivel de medición pues está en 48, está casi cerca de la media. Entonces nosotros nos vamos a ver los datos 10, el dato 9, perdón, y ustedes vean aquí el dato 9, que es este que está acá. El dato 9 tenemos lo siguiente. Vea, tenemos 42, que está muy abajo de 44,8. Tenemos 43, pero
tenemos dos mediciones muy altas, una de 56 y otra de 52. Entonces vean que acá hay dos formas de ver. La variabilidad de las mediciones, o sea, la diferencia en rangos, hace que tengamos datos muy abajo y datos arriba. Entonces acá nosotros tenemos que ver, investigar por qué es que se están dando estas variaciones. Cuando hay rangos muy altos, entonces nosotros tenemos, ve aquí tenemos otro rango alto, lo ve que es de 11. ¿Qué pasó? Y vean ustedes que nos da lo mismo. Tenemos un dato de 58, un dato de 47 y un dato de 50, pero tenemos 52,5. Es decir, lo que les estoy diciendo, que la gráfica de X barra va a determinar el comportamiento promedio de X cantidad de mediciones de una característica de un producto. El peso, el calor, la dureza. Entonces, no porque esté entre las barras quiere decir que está bien. Nosotros lo que tenemos que buscar es que las variaciones sean las mínimas y que los rangos estén lo más cerca a cero posibles. ¿Por qué? Porque entre más espacio exista o más el número más elevado esté en los rangos, quiere decir que hay variabilidad entre medidas. Entonces, o fue un error del operario que estaba revisando, o fue un error del equipo, o del material, o cómo se manejó ese material. Entonces, para eso se utiliza eso. Recuerde que la teoría era esto, para mejorar la calidad, para determinar qué tan capaz es un proceso, para tomar decisiones, qué es lo que está sucediendo y hacer los cambios, para tomar decisiones en el momento respecto al proceso productivo, y si se encuentra defectos con un producto, no solamente con vehículos, como dice ahí, tomar decisiones en los productos que ya fueron entregados al cliente, si hay que retirarlos, si hay que cambiárselos, o el defecto no va a generar mayor inconveniente al cliente. Entonces, ese es el concepto de las gráficas de control. Pregunto, ¿me entendieron o les hablé en chino? El silencio lo dice todo. O no me entendieron o me entendieron todo. Una de dos, pero alguien que me diga algo. No hay nadie, ya todos se fueron. Chicos, ¿me escucharon los que les pregunté? Sí, profe, ¿se entendió? Sí se entendió. Entonces vea que eso es parte de las gráficas de control. Para eso funcionan las gráficas de control. Ustedes en ese archivo que acaban de bajar tienen una hoja 2, que si ven es las mediciones de un turno de trabajo, pero son mediciones cada 8 horas. Y cada 30 minutos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces aquí vienen que por turno se hacen 6 mediciones de algún tipo de especificación. Y acá yo les puse la tablita N, que se refiere a estas cantidades de mediciones que se hacen para obtener cada muestra. Y acá viene A2, D4, D3, para ustedes que busquen cuál es la que tienen que utilizar. La idea de esto es que ustedes practiquen con esta y revisarla. Ahora bien, estas se las voy a dejar de práctica. Recuerden que aquí les va a quedar la tablita. ¿Por qué? Porque yo me imagino que si uno en el examen no puedo en esta tablita, me van a llegar a preguntar, pero ¿de dónde toman los datos? Pero bueno, no importa, yo les voy a poner la tablita en el examen cuando lo tengan que hacer. Entonces, de acá, yo lo que necesito es de que ustedes hagan esa de práctica y si tienen dudas, entonces la vemos dentro de 2 semanas, porque la próxima semana los grupos van a tener que exponer
trabajo, el primer avance del trabajo de investigación que han estado realizando. Entonces pregunto, ¿tienen alguna duda con lo que respecta para la próxima clase? De mi parte no, profe. Bueno, profe, sí, la verdad es que sí, qué pena. Dime. Profe, doy un segundo para buscar, es que Dígame, no me acuerdo bien del nombre, sí. pero... Ajá, hay una parte, profe, que dice que realizar la matriz de riesgo de la planta y el producto. Yo me pregunto, ¿es solo una matriz o son dos separadas? Una de la planta y otra del producto. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Una es de la planta y otra es del producto. Ok, listo. Sí, es que estábamos en esas, pero no estaba 100% segura. Entonces, mejor volver a preguntar. Muchas gracias. Mejor, con gusto. Y al menos 5 riesgos, ¿verdad? Al menos 5 riesgos. Listo, perfecto, profe, no hay problema. ¿Qué otra duda tienen? Profe, ¿usted va a abrir algún espacio en el aula virtual para subirlo? Sí, correcto. Yo sí lo voy a... Así las voy a habilitar ahí. Profe, ¿se sube únicamente el documento de Word o también ocupa que le subamos la presentación? Que No, con el documento en Word quedo feliz. Ok, gracias. La presentación es para que ustedes hagan en forma resumida eso acá. ¿Qué más, chicos? Bueno, vea, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta acá, porque quiero que ustedes practiquen, hagan esas gráficas de X barra y la gráfica R, porque después seguiremos viendo lo que son las gráficas de atributos, que las gráficas de atributos pues tienen son muy similares a lo que acabamos de ver, nada más que aquí tenemos unas características que hay que ver. Yo lo que les dije a los compañeros del lunes, sí, que yo no quería seguir viendo más gráficas y más, porque las gráficas de atributos está la gráfica P, la gráfica S, y yo lo que quiero que ustedes como administradores conozcan, porque voy a decir lo mismo que me dijeron a mí un día. Yo no sé si usted va a trabajar en el área alimenticia, yo no sé si usted va a trabajar en el área administrativa, no sé si usted va a trabajar en el área de producción, no sé si va a trabajar en el área de calidad. Entonces, uno tiene que aprender de todo un poco. Entonces, yo lo que trato es de que ustedes aprendan lo más esencial, porque si ustedes llegan a trabajar en una planta de producción, al menos tengan la idea de qué les están hablando si la empresa es muy grande, o si ustedes hacen un emprendimiento, por lo menos puedan utilizar lo básico y puedan ir mejorando. O muy bien, si ustedes llegan en su momento y ustedes son la parte administrativa, no les vayan a meter 10 con hueco, como decía mi abuelo, sino ustedes van a tener un criterio para poder analizar, que eso es lo que yo pretendo generar en este curso para ustedes. Entonces hay muchísimas herramientas. Por ejemplo, cuando hablamos de pruebas de hipótesis, cuando hablamos de diseños de experimentos, es un área tan específica de la gestión de calidad y tan bonita que yo deseara un semestre, y un semestre solamente se me iría y en solamente ver eso. Y eso pues es muy carrereado verlo en un semestre. Entonces lo que yo trato es de darle como tips para que ustedes desarrollen ciertos conceptos que les puedan ayudar a tomar decisiones cuando tengan que hacerlo, y no aparezca alguien jugando de intrépido o ingenioso, tratando de hablarles en un idioma que ellos vayan a pensar que ustedes no conocen. La idea es que ustedes lo conozcan y puedan ver esos resultados y saber de qué les están hablando, qué es lo que se pretende en esto. Y con estadística, bueno, vea, la parte de estadística inferencial es muy bonita, la aplicación, porque yo le voy a ser honesto, los profesores que yo tuve en estadística eran estadísticos puros, entonces ellos se metían tanto en palabras técnicas que a uno se le hacía como una nube y no entendía, pero uno lo empieza a entender, o al menos en mi caso, uno lo empieza a entender con casos prácticos y uno dice, mira, ya entendí para qué servía eso.
Mira, ya entendí que es una distribución Wilpo. Mira, ya sé para qué sirve esta binomial en este caso, ya entendí para qué, y entonces eso es lo que se busca en este caso. Entonces, chicos, si no hay dudas, estaríamos por hoy y nos veríamos el próximo miércoles con las exposiciones de ustedes. Entonces, muy buenas tardes, que estén bien y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches, Gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe.